La hora 20:28 pasó el martes. El martes, ayer, claro, fue un día importante en los Estados Unidos. Elecciones de medio mandato en las que de alguna manera comenzaba a orejear las cartas Donald Trump con vistas a la posible reelección que tendría lugar dentro de 2 años o a la posibilidad de postularse para dicha reelección. Pero sucedieron cosas, como alguien dijo por acá, no sucedieron cosas, dijo Mauricio, y también pasaron cosas allá en los Estados Unidos. Los republicanos sacaron pecho, recuperaron el control de la Cámara Baja. Además, en el reparto de gobernaciones que estaban en juego no les fue mal y parece ser comenzó a pasar ya facturas Donald Trump, que hoy lo echó a Jeff Sessions. Vamos a tratar de entender este panorama con la ayuda de nuestro colega jefe de política internacional del matutino Clarín, Marcelo Cantelmi. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludar. Lo mismo digo. Bueno, a ver, en términos generales puede decirse que a pesar de que Trump a esta hora lo está presentando como una victoria contundente, no le fue muy bien, ¿no? Sí, no, primero digamos que esta fue una elección no solamente importante para Estados Unidos, fue una elección central para el mundo, porque del diseño de poder, de la arquitectura de poder que queda en Estados Unidos en este momento, se desprenderá qué sucede en adelante con la guerra comercial, el crecimiento del mundo, la preocupación del Fondo Monetario, que es muy fuerte en ese sentido, la reacción de las bolsas, la situación con Irán, por las sanciones, el eventual precio del petróleo, digamos, esto involucra absolutamente a todo el presente de la humanidad. Parece sorprendente, pero es así, porque lo que sucedió ayer fue que el partido republicano que envuelve a Donald Trump perdió la Cámara de Representantes. Trump tenía control del Congreso, tenía una escribanía ahí, ahora perdió nada menos que la Cámara de Representantes con una mayoría importante. Los republicanos retuvieron el Senado. Es un giro después de 8 largos años que los republicanos tenían en su control la Cámara Baja. Estas son todas indicaciones muy interesantes de que algo sucedió en Estados Unidos. Hubo realmente mucha presencia demócrata. ¿Es una derrota de Trump? Sí, claramente. ¿Es una derrota por nocaut? No, es una derrota por puntos, si me permití la comparación que yo hice hoy en un artículo, porque en realidad el presidente queda bastante armado, puede aspirar perfectamente a intentar la reelección el año 2020, digo, en 2 años, cuando se renueva la presidencia en Estados Unidos, pero hay que ver en ese momento cómo está la economía, según el Fondo Monetario Internacional, debido a muchas de las políticas que está tomando este caballero, por ejemplo, la guerra comercial con China. La economía de Estados Unidos va a recibir importantes golpes que empezarían en el 19 y seguirían en el año 20, es decir, que ese comicio sería con un trasfondo bastante discutido. Vos escribiste justamente que el presidente chino Xi Jinping está un poco más aliviado a esta hora, ¿no? Es que la reacción de las bolsas indicaría eso. La bolsa de Wall Street y las bolsas europeas aumentaron todas, no bárbaramente, pero aumentaron. No bajaron, que si hubieran bajado hubiera sido un dato, y eso es porque en general las grandes corporaciones empresarias empiezan a sentir el costo de la guerra por el aluminio, el acero y la gran guerra con la segunda economía del mundo y la primera potencia comercial, que es China, porque en adelante eso lo que va a hacer es ir frenando el ciclo de acumulación de la economía mundial. Y además se encarecen todos los productos que se usan como insumos en la industria norteamericana para mantener la producción. Cuestiones que Trump se niega a ver, más allá de que no hay antecedentes en la historia de que una guerra comercial haya sido exitosa para alguna de las dos partes, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, el otro punto tiene que ver con esto de que los demócratas sin duda han recuperado espacios, porque venían muy de capa caída, venían bastante golpeados, y el punto interesante es si de este escenario nuevo surge alguna figura dentro del ámbito del Partido Demócrata. Mira, Hegel decía con sensatez que los líderes son la respuesta a la historia, a sus contradicciones, a su momento.
Cuando apareció Bill Clinton desde Arkansas, un estado realmente poco importante, nadie le creía, y ahí lo tenés. Obama venía un poco más armado, pero también fue una sorpresa, digamos, que una mujer, Hillary Clinton, y un negro, Barack Obama, pujaran para definir el destino de Estados Unidos después de la enorme, devastadora crisis del año 2008, en el último gobierno de George Bush, te da una idea de todavía para la sorpresa que da a ese país. De modo que pueda parecer una figura, pero es cierto que están sin piloto en este momento los diputados de los demócratas. Necesitan encontrar no solo una figura, sino un plan hacia adelante, porque tienen oportunidad de ganar la presidencia en un par de años, si es que los estropicios y escándalos de Trump no se serenan. Hoy The New York Times decía, bueno, tiene una oportunidad Trump para recalcular y entender lo que ha sucedido. La conferencia de prensa de la tarde, donde maltrata a la prensa, maltrata a los demócratas, te iba a apuntar eso, te da una idea de que este hombre no tiene la autocrítica necesaria ni la perspectiva para entender que literalmente perdió la Cámara de Representantes, es decir, no entiende que perdió, la palabra perdió, no la registra, entonces se enoja con los periodistas. Bueno, hubo un presidente por acá que alguna vez dijo, perdimos por un poquito. Nada, por supuesto, digo, Trump lo que ha hecho es acercar muchísimo a Estados Unidos a ese tipo de dirigencias. Él parece más bien un dirigente de aquella Latinoamérica de mitad del siglo pasado, un poco antes, caudillesca, donde cualquier tontería era tomada con respeto y cualquier medida no analizada pero llevada adelante era seguida como si fuera palabra santa, y después, bueno, los países chocaban contra las paredes. Trump tiene una economía exitosa en gran medida por el legado de Obama, pero hizo algo que acá conocemos mucho, que aumentó enormemente el gasto público y bajó enormemente los impuestos. La parte de los impuestos que no la vivimos nunca, pero la parte del gasto público sí. Y si yo a vos te bajo el sueldo y te aumento los gastos de tu casa, en algún momento va a tener un problema. Y esto es lo que se está esperando que pueda suceder en Estados Unidos. Por eso el Fondo Monetario está tan inquieto, el Banco Mundial y el propio Banco Central, la FED norteamericano, están tan inquietos por esta situación porque se ven venir una recesión no lejos, sino bastante cerca. Este es un momento en que China y Estados Unidos tendrían que ser asociados realmente, profundamente asociados, para salvar el ciclo de acumulación mundial que viene de una recesión muy importante. Recordemos lo que fue toda la crisis del 2008 hacia acá, que fue muy formadora, cambió realmente el mundo esa crisis, y esta pelea lo está parando, y esto está creando una enorme inquietud. Y recientemente un informe precisamente del fondo adelantaba que la economía de China va a bajar un punto de 6 y pico a 5 en el año 19, pero también va a caer la economía de Estados Unidos debido a la guerra. Marcelo, hay un detalle también importante, ¿no? Es que la afluencia de votantes ayer fue muy superior a la de otros actos eleccionarios anteriores, ¿no? No, así es, exactamente. Hubo el doble de anticipo de voto. En Estados Unidos se puede anticipar el voto. En esta elección se duplicó el anticipo de voto, y la presencia sí, con un detalle interesante de enorme diversidad del lado demócrata. Mucho joven, mucho negro, mucha mujer, muchas minorías de sexuales, indígenas, religiosas, 2 musulmanas, una hija de palestinos y otra nacida en Somalia que entra al Congreso, fíjate. Sí, qué bueno, qué blanco fácil es para Donald Trump, ¿no? No, pero te está mostrando que los norteamericanos están premiando la diversidad, justamente lo que este individuo detesta. Y el otro detalle que hay que observar a partir de ahora es qué efecto va a tener esto en el mundo, digamos, qué efecto va a tener en todos los pequeños Trump que han venido surgiendo, antes incluso de la llegada a la Casa Blanca de este magnate,
qué efecto va a tener este parate con Trump en Matteo Salvini en Italia, en el lepenismo en Francia, en la afirmación por Alemania, en el sur de Alemania, en la Baviera, digamos, todos estos grupos de ultraderecha, Wilders en Holanda, que se han venido fortaleciendo, como en Hungría y en Polonia, detrás del mismo pensamiento, la misma línea xenófoba, de no diversificación, de no ampliación cultural, de no integración, y de como en el caso de buena parte del discurso de Jair Bolsonaro, acá al lado en Brasil, de un punto de vista que prácticamente no admite ningún tipo de cuestionamiento. Ese populismo que ha crecido por todo el mundo debe estar en este momento bastante preocupado. Yo no te diría remojando las barbas, pero en gran medida seguramente sí. Sí, entendiendo que puede haber límites, ¿no? Claro, esto te está marcando es que los hay, que efectivamente llegan los límites en algún momento. Acá llegaron bastante rápido, solo en 2 años, pero el límite además está indicando que lo que ellos planeaban como permanente, por ejemplo el Brexit, que es uno de los grandes sueños de Trump, poca gente sabe que uno de los propulsores del Brexit, e incluso un locutor de los videos propagandísticos del Brexit, fue el propio Donald Trump, para poder golpear a la Unión Europea, porque él considera la Unión Europea es peor incluso que China. Claro, sí. Que cualquier confederación de países siempre es un peligro. Entonces trabajó muchísimo en contra de la Unión Europea, y el pensamiento del Brexit es el pensamiento de Donald Trump. También el año que viene, para mayo, vos tenés elecciones legislativas en Europa, donde los sectores xenófobos más nacionalistas estaban ganando espacios sobre los partidos tradicionales. Hay que ver cómo riega esto hacia mayo del año que viene y ver si efectivamente se consolidan los sectores ultranacionalistas o neofascistas en Europa. Y al mismo tiempo habría que ver qué sucede acá al lado con el vecino, que asume el primero de... Claro, ¿cuánto toma en cuenta de esto Bolsonaro, no? A ver si le conviene tener una intimidad tan profunda como la que proponía con esta Casa Blanca, o esperar a la siguiente. En principio sabemos que algunos de sus planteos los está echando atrás. Ya no va a trasladar la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo el comportamiento de Trump, y también ha minorado su enfrentamiento con China, que también es un seguimiento del pensamiento del caso de China. Es decir, ya empezamos a ver, más allá de que Bolsonaro ha tenido una reacción, un perfil confuso. Es un hombre que dice una cosa y al rato la corrigen. Eso también se parece a Trump. Pero esto está marcando ya un poquito de distancia, una ligera distancia, ¿no? Bueno, tal como vos lo planteabas hace un momento, los alcances de esto que pasó ayer, martes, en los Estados Unidos son efectivamente planetarios, ¿no? Así es, absolutamente. Marcelo Cantelmi, gracias por habernos ayudado a repasar la cuestión. Ha sido un gustazo, che, un abrazo y hasta pronto. No, igual, a las órdenes, un gran abrazo.